porque ya llegó el flamante recién afiliado a Morena, senador Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca, a quien le agradezco mucho que llegue a este diálogo sin censura. Senador, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Bien, Vicente, agradecerte esta oportunidad a ti y a tu auditorio. ¿Cómo te va con tu afiliación en Morena? Vamos a empezar por ahí, si te parece. Pues muy contento, me parece que lo relevante siempre, Vicente, es trabajar, enfocarse en lo importante y lo importante es respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum para que la transformación y el segundo piso se puedan consolidar. Y bueno, pues me parece que podemos ya dejar atrás este debate y enfocarnos en lo que es realmente lo sustantivo. ¿Te parece que es un debate que no tiene sustancia, Alejandro? Te lo digo porque abajo, entre la gente de a pie, pues no había, eh, pues hay un sector que no está muy contento, que digamos, por las incorporaciones de personajes como tú. En su momento pusieron el grito en el cielo por Yunes. A Yunes se le niega la afiliación, pero a ti se te acepta, senador. Por eso creo que es importante, ¿no? Mira, me parece que lo más importante en los partidos es que haya debate. Cuando no hay debate, pues no dejan de existir pues los partidos, así que todos tienen derecho a tener una opinión y por supuesto que yo la respeto. Pero a mí lo que me respalda, pues, es mi trayectoria, Vicente, y es una trayectoria que está enfundada en causas, no en membretes. Yo creo que pocos, o seguramente casi nadie podrá, pues, argumentar los cambios estructurales que pudimos realizar con el presidente López Obrador en Oaxaca y, las más de 106 veces que visitó el estado. Y como él lo ha señalado, no es un tema de cargos, es un tema de tareas y por eso hablo de las causas. Morena es la causa de transformar a México y me parece que más allá de palabras o de pasiones o sentimientos, en la vida lo que se tiene que evaluar son los resultados. Por supuesto, yo lo hice porque mi pasión, aparte de México, pues es Oaxaca. Y ahí en esa ruta nos cruzamos el presidente López Obrador y yo, y pudimos realizar la transformación más importante que se haya hecho en la era moderna de Oaxaca y del sureste. Y eso a mí me llena de satisfacción, porque cuando uno entra a la política, Vicente, no entra pensando en membretes, entra pensando en el legado que va a dejarle a su tierra y a su país, porque lo que vale en la política es la historia. Y ahí está la historia de Oaxaca y está, por supuesto, mi historia y, por supuesto, la guía de un hombre que respeto, admiro y agradezco, que es el presidente López Obrador. Es un pleito personal, entonces, el del gobernador Salomón Jara, que se ha expresado de ti, pues de una manera durísima. Habla de corruptelas, habla de pues mal gobierno cuando fuiste gobernador por el PRI en Oaxaca. ¿Qué hay detrás de esto? Porque todo parece indicar que, a pesar de que aprueba la afiliación el Comité Nacional de Honorabilidad y Justicia de Morena, pues hay todavía un malestar en Oaxaca, Alejandro Murat. Yo sé que es un tema de algunos que quiero abordar contigo, senador, pero me parece importante. No, te agradezco. Mira, yo creo que al que le debes de preguntar es a él. Yo le deseo el mayor de los éxitos a Oaxaca y por lo tanto, pues al gobernador del estado. Hoy estamos en el mismo equipo y vamos a hacer lo que nos toque para que le vaya muy bien. El resto del debate, pues tiene sus propios canales. Yo lo que te puedo decir es de que nosotros encabezamos una administración en donde ahí están los resultados
Nada más déjame platicarte que le dejamos 1,200 millones en caja. El día que nos fuimos para atender el gasto corriente solo se necesitan 600 y bueno, pues eso yo creo que es reflejo de haber hecho un manejo adecuado de las finanzas públicas. Y bueno, pues todas las obras, más de, fíjate, con el presidente López Obrador, el último año de su gobierno, le informó al país de una inversión de 1 billón en gastos de infraestructura. Oaxaca, mi último año de gobierno tuvo 100,000 millones, el 10% del presupuesto federal del gobierno de López Obrador se fue al estado de Oaxaca. Y ahí se reflejaron pues todos los anhelos que teníamos, las 2 autopistas que pudimos pues terminar, el corredor interoceánico, hospitales. Yo creo que pocos podrán decir que se hicieron tantos hospitales en cualquier gobierno como en el mío. Ahí están los 3 hospitales Bienestar que se van a estar utilizando este año, pues ahí están. Pero mira, más allá de eso, yo creo que ya tendrá que ser la historia la que lo determine, por supuesto, las autoridades. Y yo lo que te puedo decir es que siempre trabajamos de manera honesta, pero también si alguien pues cometió alguna falla, yo lo dije públicamente y era permanente, pues tendrá que responder. Aquí no protegemos a nadie, pero pues claramente yo tenía esa gran responsabilidad y estuve analizando de que el dinero se fuera a lo más importante, que era para transformar la vida de las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Y así vamos a seguir trabajando hoy desde el gobierno federal, ahora en el Senado, respaldando pues a una gran presidenta, la primera presidenta de México, y me honra mucho poderla acompañar en esta nueva etapa para consolidar el segundo piso de la cuarta transformación. Para cerrar este tema, ¿qué le dices a la gente que está opinando en los chats, que dice que eres un, lo leo, ¿no? Chapulín, que eres un corrupto, que fuiste un mal gobernante en Oaxaca? ¿Qué le dices a la gente que es la que al final se expresa? Porque yo les digo que con la gente todo, sin la gente nada, con la audiencia todo, sin la audiencia nada. Sin ellos, pues no somos nada. ¿Qué le dices a esa gente de abajo, Alejandro Murat? No, pues que los respeto, que aquí estamos para dar la cara. Uno primero no puede ser chapulín cuando es consistente con sus valores, con sus principios. Yo siempre he sido y seguiré siendo un hombre que trabaje por la justicia social. Es algo que está, por supuesto, en mi mente y en mi corazón. Mi estado es un estado con grandes oportunidades, pero que también tuvo grandes retos. Me honra, pues, cuando fui gobernador, dejarlo creciendo por primera vez, fíjate, Vicente, más que todo el país. Disminuimos la pobreza más que todo el país, lo dejamos en paz, con seguridad. Y bueno, pues al final, como bien lo dices, la encuesta que vale es la de la tierra, no la de papel. Y bueno, yo pues siempre caminé las calles de Oaxaca, encabecé, por ejemplo, los desfiles de delegación y siempre tuve éxito. Y así vamos a seguir trabajando. Lo que te diría es que en los temas, como bien lo dices, todos los funcionarios públicos, cuando hay algún cuestionamiento, y por eso hay que celebrar las mañaneras, pues hay que dar la cara y responder y aclarar. Hoy también vivimos la etapa de la posverdad. Se dicen muchas verdades, pero también se dicen muchas mentiras. Y lo que nosotros debemos de hacer como pues figuras de la vida pública de México, pues es dar la cara y responder. Y por eso estamos aquí. Entonces, yo lo que te puedo decir es que Alejandro Murat es sinónimo de resultados. Siempre me he considerado como una persona que debe de ser un facilitador para que las cosas den resultados y una solución. Y así queremos seguir siendo una solución hoy para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero lo más importante, una solución para México. Y pues también que nos den el beneficio de la duda, Claro. las y los que tengan pues opiniones encontradas, pues que nos evalúen todos los días y estoy seguro de que vamos a poderles dar los resultados porque eso es lo que nos mueve a estar hoy aquí. Me comentaba, senador, que andabas en Washington, pero para que veas que tengo mis fuentes y mis informantes, ibas acompañando a la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, Altagracia Gómez. ¿Eso es cierto?
Bueno, ella participó en el foro en el que yo también participé. Nos invitaron a diferentes personajes. También estuvo, quiero decirte, el secretario de Hacienda. Y es un evento que hace la Fundación México-Estados Unidos, se llama el Global Forum, y por supuesto que me tocó interactuar con Altagracia, a quien respeto mucho, y bueno, pues está generando resultados. En el Senado, ¿cómo ves las cosas con esta reforma de telecomunicaciones que ha hecho brincar como chinicuiles en comal a los de la oposición? Veíamos al cínico de Ricardo Anaya defender la libertad de expresión cuando fue en el gobierno de Calderón y de García Luna, que se firmó aquel pacto de silencio. Veíamos a Alito Moreno, perdón por la expresión, senador, porque es el audio que se dio a conocer, el de las verguizas salvajes, que había que matar a los periodistas no a balazos, sino de hambre, defender la libertad y gritar censura. ¿Qué piensas de todo esto? Pues que ya dejen de darse golpes de pecho en la oposición, estimado Vicente. Yo creo que la vida hay que valorarla en función a la realidad, a los hechos. Y fíjate qué tan grande ha sido la apertura de los medios de comunicación, que por supuesto hoy figuras de las redes sociales, como es tu caso y muchas y muchos más que participan en las mañaneras, pues hoy en Estados Unidos también el gobierno de Estados Unidos del presidente Trump hizo un ajuste en sus conferencias de prensa diarias, donde le dio apertura a todos los medios de las redes sociales para que pues pudiera también reflejarse la pluralidad pues de las ideas que hay hoy en ese país, como ya lo hace hoy México. Entonces, mira, lo que te diría es que la oposición, a falta de argumentos, siempre busca la salida fácil. Me parece que aquí hay una, y hay que respetar y reconocer a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lo que te decía hoy en la mañana, le entró al toro por los cuernos tranquilito, y dijo, a ver, si aquí hay polémica, pues tan sencillo, que se analice, que se quite, que se haga una nueva redacción, porque aquí la regla es el respeto a la libertad de opinión y por supuesto de prensa. Hablando de esas cosas, ya como afiliado a Morena te puedo hablar así: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, Alejandro Murat. Cuando se habla de concesión de Azteca, de Televisa, de Imagen, ha habido un abuso de esa concesión de las grandes televisoras como Televisa, que transmite este spot discriminatorio en contra de nuestros heroínas y nuestros héroes en territorio nacional. Ha habido un abuso de esos que tienen una concesión que le pertenece al Estado, por ende, de los mexicanos y mexicanas. Te lo comento porque tú fuiste gobernador y muchos de estas empresas viven de la publicidad oficial. O sea, estos grandes señores de los medios de comunicación han vivido desde la impunidad por muchos años. ¿O cuál es tu reflexión acerca de esto, de este momento histórico que estamos viendo, Alejandro Murat? Mira, yo lo que te diría primero es que este es un tema de principios, y lo ha dejado muy claro la presidenta. Coordinación todo, subordinación nada. Y aquí somos mexicanos, y cualquier empresa mexicana debe de tener como principio fundamental, esto no te lo tiene que decir ninguna ley, es defender tu tierra, porque todos los éxitos con los retos que puedan existir en cualquiera de los rubros de la vida económica, social o política, pero en este caso, pues una empresa que ha tenido, pues como bien lo dices, grandes beneficios, pues en lo económico para sus socios, pues debe de proteger lo más importante que tiene, que es este país, porque este país es el que les ha permitido, pues, tener todos esos beneficios. Y no te lo tendría que decir ninguna ley, tendría que ser sentido común
hacer a un lado cualquier tipo de ofensa como la que vimos pues en esos anuncios, y que por supuesto rechazamos absolutamente y que hoy desde el Senado el día de ayer ya se legisló, que es lo más importante. No hay que tampoco equivocarse en los temas. Ayer la oposición, como bien lo señalabas, quiso hacerlo. Aquí el objetivo también es regular que esto nunca más se vuelva a repetir, pero yo te lo diría, no es un tema de leyes, es un tema de valores, de principios, de entender que aquí hay que morir por México. Y por supuesto, lo más importante, lo que no está a la venta, Vicente, y eso hay que decirlo siempre, la dignidad de las mexicanas y los mexicanos, y hay que respetarla. Me escriben que es una lástima que esté apapachando a un ladrón. Yo creo que quieren ver sangre, que me estoy viendo muy tibio con Alejandro Murat. No sé qué quieren ver en la audiencia, que además es brava, tienes que reconocer. Tú abriste la puerta, Alejandro Murat, y te tengo que advertir, senador. Tú cuando dijiste que sea que nos fiscalicen, que revisen nuestro trabajo, que me den el beneficio de la duda, pues conste que tú lo sugeriste, tú lo invitaste y yo sé que la gente te va a estar fiscalizando porque más allá de lo que pregunte Vicente Serrano es lo que piense la gente. Y en ese sentido también por congruencia y por valores, como dices tú, déjame plantear, ahora que se va a hablar de concesiones, también se debe de hablar de la publicidad oficial, porque tenemos al dueño de una de las televisoras que debe, no sé, creo que más de 60,000 millones de pesos, que por cierto me tiene demandado junto a otros 6 compañeros, eh, que recibe cientos de millones de pesos en publicidad oficial. Tenemos a otro señor, el dueño de la otra televisora, que tuvo que dejar la presidencia de su grupo por un caso de corrupción por los derechos del mundial. Y dices, ay, cabrón, pues a qué empresas, a qué personajes estamos financiando con los cientos de millones de pesos de publicidad oficial. ¿No es momento también de cambiar ese paradigma, esa estrategia de inversión en un momento histórico en el que la población respalda en 80-85% a la presidenta, en momentos en que los medios alternativos digitales formamos una contra eh, narrativa a esos medios corporativos de los intereses más oscuros de, pues, de ese mundillo? ¿Qué piensas? Yo sé que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio un machetazo a la publicidad oficial, pero si vamos a hablar de concesiones con esta reforma de telecomunicaciones de la presidencia, ¿no deberíamos de hablar también de qué sigue en la estrategia de publicidad? Porque estos que salen en el detector de mentiras los miércoles, estos que son señalados, desmentidos continuamente en la mañanera, son los que se siguen llevando la tajada más grande de la publicidad oficial, senador. ¿Qué piensas de eso? Te voy a decir algo, Vicente, yo creo que es una gran idea que se pueda regular cuánto es el recurso que se canaliza pues de las entidades públicas a los medios, cualquier tipo de medio, porque eso le permite también insularse a los diferentes pues actores públicos de cualquier presión que se pueda querer generar. Hoy que también pues está de moda el fake news, ¿no? Y que sí te genera problemas, pues por lo menos en el corto plazo, en lo que lo aclaras, pues ese tipo de ataques que muchas veces pueden venir de mala fe. Y yo te diría que en ese sentido habría que regularlo y que pues al final todo el mundo salga a buscarle como debe ser en el ámbito privado y que se gane la legitimidad con la audiencia y bueno, pues ya si alguien quiere pagar pues para promocionarse porque tienen esa legitimidad, como bien lo dices, con el pueblo, pues adelante, pero la otra ruta es una ruta fácil y a veces, no quiero decir siempre, se puede prestar a otro tipo de presiones. Y esto, pues que tú dices, le da en la llaga
y yo creo que deberíamos de considerar hacer una propuesta ahí. Alejandro Murat me escribe, eres el ave de las tempestades en estos momentos, el provocador de la polémica en el chat en vivo y en directo de Sin Censura. Alejandra Ramírez, Vicente, también lee a los que le damos el beneficio de la duda. Luego María Ramírez, Vicente que regrese, pero lo que se robó. Eh, Cuando estuvo en el Infonavit, ¿cobraste de más? Oye, por cierto, Alejandro Murat no se dio cuenta del saqueo en tiempos de Penchina, otro priista cuestionado, que fue también director del Infonavit. Acuérdate, Alejandro Murat, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Sí, sí te tocó ver el saqueo en tiempos priistas. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de camiseta? ¿Qué te hizo decir, ¿saben qué? Pues no voy por la ruta correcta, me voy a la 4T, Alejandro Murat. Mira, yo tuve la suerte de encontrarme en el camino al presidente López Obrador. Así de simple. Quiero decirte también, Vicente, porque la gente tal vez no lo sabe, yo soy un hombre, cuando tengo que ser un hombre de principios y valores, yo fui diputado federal cuando quisieron desaforar al presidente. Yo no lo conocía hasta que yo fui gobernador y él presidente electo, pero en su desaforo yo no fui a votar. Y no fui a votar por una simple razón, Vicente. Yo creo que cuando entras a la política debes de respetar la cancha de juego y no puedes perseguir a nadie por sus ideas, por sus convicciones. Y era absolutamente irracional lo que le estaban haciendo en ese momento a pues el jefe de gobierno López Obrador y decidí no participar. Pero bueno, yo lo que te diría es de que en la ruta de encabezar el gobierno, pues había una serie de compromisos que yo hice y de pues ideas que tenía clara que iban a transformar al Estado, porque no se trata de administrar. Yo sí te puedo decir, claro, pues yo vengo de una generación en donde a veces hasta lo critico, pero hay que decirlo, era la generación del Excel. Y lo que hacías era administrar. Y nosotros no estamos para administrar, estamos para transformar las realidades. Qué padre, qué bueno que se crezca en el norte, como se ha crecido en 20 años al 8% anual, que en el Bajío se crezca al 6% anual, nada más que en el sur se decrecía de manera permanente y no es porque no tengamos capacidades, ahí están todas las oaxaqueñas y oaxaqueños que pues viven en Estados Unidos, 4 millones, y que aportan y que son líderes muchos en sus diferentes estados de todo tipo. Lo que pasa es de que no habíamos tenido pues alguien que le apostara a Oaxaca. Fíjate, Vicente, para que haya industria, pues tiene que haber energía barata, eso quiere decir que haya gas. Por eso Nuevo León fue el primer estado del país que logró lo que logró, porque llegó el gas primero que a ningún estado. ¿Cuándo crees que llegó el gas a Oaxaca? El último año de mi gobierno. Entonces, ¿cómo podemos ofrecerle a los jóvenes del sureste, a las jóvenes del sureste que puedan aspirar a ser ingenieros aeronáuticos, automotrices, si no hay gas para que llegue ese tipo de industria? Entonces, ¿qué pasó? Que el presidente dijo, oye, vamos a hacer las autopistas y yo también, órale. Hoy vamos a hacer el corredor interoceánico porque va a ser el gran transformador, no solo de Oaxaca, sino el sureste. Está proyectado que el 7% del Producto Interno Bruto de México en los próximos 20 años venga de esa región. Pues vamos a hacerlo. Oye, y vamos a hacer también caminos a cabeceras municipales, porque fíjate, por ejemplo, que Avicuzas, que es un municipio que está en la zona de la carretera del Istmo, a la mitad, tardaba 20 horas en llegar a Oaxaca. Con el camino a cabecera municipal, para que lo puedan tener la gente, tardan alrededor de 2 horas y media. Se invirtieron más de 9,000 millones de pesos en caminos a cabeceras municipales. Los programas sociales que, fíjate, la gran
la gran transformación que no ha entendido nadie es que pasamos de entregar en especie a monetizar los programas sociales, porque el presidente entendió que la gente es mayor de edad y se le puede dar el dinero a una mamá para que sepa que si ese dinero lo necesita un día para las medicinas de su hijo, pues va a darle más beneficios que otro tipo de cosas que se le dan por especie. Y eso es transformar la realidad, es darle una oportunidad a alguien para que el día es cabrón, los días son difíciles a veces, necesitas oxígeno y esos son los programas sociales que te dan oxígeno para tomar las mejores decisiones, para poder salir adelante y entonces poder atender la parte de las personas de nombre y apellido con los programas sociales, pero del otro lado, los grandes proyectos transformadores que hacen que estructuralmente se transforme la realidad de una región como sucede hoy en Oaxaca y en el sureste de México, con todas las obras que hizo a mí, pues eso me entusiasmó. Y un hombre que estaba cerca de la gente todos los días, que daba la cara, que escuchaba, porque para poder mandar, como bien lo decías, Vicente, hay que saber escuchar. El que no tiene esa sensibilidad, pues no puede tomar las mejores decisiones. Tú puedes tener una idea y puede que sea la correcta, pero si no escuchas la otra idea, pues entonces no vas a poder tener la visión completa. Entonces, pues a mí la causa de Oaxaca me llevó a conocer a un hombre que acabé, por supuesto, admirando, respetando y que tuve también la oportunidad en 106 visitas, pues de conocer en persona, porque me dio esa oportunidad, esa referencia de la amistad. Y después hoy con la presidenta, pues de acompañarla en su proceso electoral, una mujer también que respeto mucho con pues capacidades técnicas que están ahí probadas. Fue no solo una gran candidata, hoy demuestra que es una gran presidenta, ve lo que ha logrado en un momento sumamente complicado, porque la gente no entiende que las relaciones internacionales son relaciones entre personas, es como si te llevas bien o mal con tu vecino, piénsenlo así. Y ella que ha generado confianza con el presidente Trump, y esa confianza ha permitido que puedan hablarse y escucharse y que juntos podamos entender cuáles son los retos de México y cuáles son los retos de Estados Unidos y encontrar soluciones. Y eso se debe de hacer claramente todos los días, no es un esfuerzo de un día en donde hay una llamada, no es todos los días, pero ha tenido el temple, pero también la firmeza y el talento para defender la dignidad de los mexicanos, por lo más importante, dar los resultados que ella requiere para el país. Porque hoy, te lo quiero decir, no se ha dicho suficiente, ¿eh? Si analizamos cómo está la situación en cuestión de comercio, hay tres temas, el migratorio, el de seguridad y el de comercio, pero empecemos por el de comercio. México está hoy en una posición superior a cualquier otro país del mundo. Y lo vamos a ver en los próximos meses, cómo este famoso término, el nearshoring o relocalización, va a darle una fuerza muy importante al país. Y eso es producto de esa relación que ha podido construir la presidenta con el presidente Trump. Pero no solo eso, ella prometió en este país, pues, dar la seguridad que las mexicanas y que los mexicanos exigen. Bueno, en la mañanera de esta semana, si no me equivoco, 42% en la disminución de homicidios, más de 16,000 criminales detenidos. Claramente vamos por la ruta correcta, más de 4 reformas constitucionales, Vicente, hemos pasado aquí que le dan elementos, por supuesto, al secretario de Seguridad Pública, Omar García Farfus, con la directriz de la presidenta, para dar los resultados que se necesitan, empezando por la prisión preventiva oficiosa para cerrar esa puerta giratoria, que aparte hay que decirlo, es producto de las reformas que se hicieron en el 2011 y 2009 del Partido Acción Nacional y que lastimaron al país, a que hubiera impunidad. Y también la migración, bueno, pues hay que ser sensibles eh, a los retos que se tienen en la relación bilateral y que en efecto pueda haber cruces a Estados Unidos porque sean de manera legal. Y bueno, pues hoy se está haciendo esta labor conjunta. Entonces, yo lo que te diría es de que en la vida, pues de lo que se trata es de dar los resultados. Y en esos resultados, pues tuve esa oportunidad
de poder construir un legado, porque al final lo que uno quiere es la historia, Vicente. Y claramente la historia va a reconocer al presidente López Obrador como el gran transformador de muchas cosas, pero una es la transformación del sureste, porque ahora sí, así como crece el norte, así como crece el Bajío, el sureste va a empezar a crecer y entonces sí vamos a poder crecer todos al mismo ritmo y tener un país más sólido para que haya alternativas para nuestros hijos, que es de lo que se trata. Fíjate, te voy a platicar una historia que a mí me interesa y que me tocó. Un día llegó un empresario zapatero de Guanajuato, me dijo, oye, Alejandro, quiero poner una empresa en Oaxaca. Y dijo, oye, adelante, ¿por qué no? Pues le dije, pues si Guanajuato es el líder zapatero del país, ¿por qué te vas a mover? Me dice, no, porque ya nadie quiere ser zapatero en Guanajuato, todos quieren ser ingenieros aeronáuticos automotrices. De eso se trata el cambio y la transformación, Vicente. Que si quieres ser zapatero, adelante y ser el mejor zapatero, pero si quieres ser ingeniero, también puede hacer. Y eso es lo que hizo el presidente López Obrador, generó una serie de instrumentos, por supuesto, a Oaxaca y al sureste, para que podamos crecer, igual que otras regiones del país, que nos da gusto. Y de eso se trata esa transformación. Y eso es lo que a mí me mueve, porque si no, ¿para qué estás en política? Todo lo demás no sirve. Así que, Di, pues, por eso hoy di, estamos aquí. Bueno, antes de que tengas que correr, senador, yo te quiero pedir que mantengamos estos diálogos. Tú sabes, tú me conoces que pues que aquí no nos vamos a guardar nada, pero siempre fair play, como dicen en el fútbol. Aquí no nos vamos a guardar nada. Por eso te estoy tratando de leer muchos de los comentarios de la gente. Lo Dice agradezco. María, ay, se va a escudar ya en el presidente AMLO. Siempre noticias. Murat, político corrupto que trata de mantener la calma al responder las preguntas, clásico en políticos corruptos. Jesús Rodríguez, hay que reconocer que sabía que le iba a llover. Debo de reconocer, yo también, la gente lo tiene que saber, que el que se acercó un día en un evento en el World Trade Center fuiste tú y me saludaste directamente y te dije, tú sabes que no te tratamos con mano blandita, en sin censura, y me dice, no, hay que reconocer, hay que, te dije, entrevista y ha sido siempre abierto a esta posibilidad que por fin se cristaliza hoy, y eso la gente lo tiene que saber, que nunca le has sacado a una conversación con nosotros en sin censura, y creo que era el momento por la afiliación y por todo esto que está pasando, Alejandro. No, al revés, Vicente, te lo agradezco, por supuesto, que has hecho críticas muy importantes en mi trayectoria, pero tuve ese día esa oportunidad y te agradezco al revés que me des la oportunidad de dar la cara, porque de eso se trata, que podamos dar la cara a estas preguntas que hoy nos hacen, que es de lo que se trata. Tenemos que hacerlo los que vivimos en esta, pues que hemos decidido dedicar nuestra vida a servir al país y aclarar cualquier tipo de dudas. Al final, pues alguien puede llegar a atacarte con cualquier tipo de adjetivo, pero bueno, pues para eso hay que presentar pruebas. Y yo aquí estoy, ¿Tú la no prueba tienes más cola larga? importante de ¿Tú no que tienes cola larga, Alejandro Murat? yo no tengo cola, punto. Yo lo que tengo son resultados. Y cualquier duda que haya, la podemos aclarar. Y como bien lo decías hoy en el Infonavit, pues también cuando salió lo aclaré y señalé quién es el que hizo ese, como bien dices, gran fraude a la institución, fue David Penchina. Y El pues al priista final, David pues Penchina de Hidalgo. exactamente, y lo señalamos y lo seguiré señalando, porque es ofensivo lo que se hizo en aquella ocasión y bueno, pues hubo consecuencias, se detuvieron a dos personas de su equipo, al secretario general y al director jurídico, pero bueno, se deben de hacer unas investigaciones todavía mayores. Entonces, yo lo que te diría es que aquí vamos a seguir y qué bueno que se me exija, yo seguiré rendiendo cuentas, porque es de lo que se trata y como bien lo dijiste, no mentir, no robar y no traicionar. Es sencillo y simple. Hay Bueno, que servir a la gente.
Para eso está la política y aquí estamos. Un par de cosas antes de que salgas corriendo. ¿Quedan lealtades con el PRI que te arropó por tanto tiempo o ya no hay amistades en el PRI, Alejandro Murat? No, bueno, amigos vamos a tener en todos lados. Hay que decirle a la gente que, primero, lealtad, mi única lealtad es al pueblo de México y por supuesto a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Entonces, mi familia ampliada, ¿cuál es? Pues México. Así lo decía cuando era gobernador y de eso se trata. Pero amigos, bueno, vamos a tener amigos en todas las líneas de pensamiento. No quiere decir que vamos a estar de acuerdo en la ruta política, vamos a ser seguramente siempre adversarios, pero también hay que decirlo, Vicente, la política es un instrumento para construir acuerdos. Y si se pueden construir acuerdos con adversarios, hay que hacerlo porque de lo que se trata al final es de darle resultados a las mexicanas y a los mexicanos. Pero mi única lealtad es al pueblo de México. Y si dices que la historia va a colocar al presidente Andrés Manuel López Obrador como un gran presidente, el gran presidente de la transformación, nos hablas de las virtudes de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo va a recordar o cómo tiene que recordar México a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Ernesto Zedillo, a Carlos Salinas de Gortari, a esos que son los personajes más odiados por la gente de a pie? Dices que hay que tenerle lealtad al pueblo. ¿Cómo visualizas el pasado que creo que ya no debe regresar? Esa es mi opinión. ¿Con qué cierras? ¿Con qué reflexión cierras? Y yo te estoy preguntando puntualmente, porque tú estuviste en el PRI de Peña Nieto y aquí hemos exhibido las corruptelas de Peña Nieto. Tú fuiste político en los tiempos de Calderón, el Calderón que tuvo a un narcopolicía en la Secretaría de Seguridad Pública, y de Cedillo y Salinas, pues, ¿qué vamos a decir? Quieren beatificar a Cedillo y nos ensartó el Fobaproa que lo seguimos pagando, y Salinas nos metió en el Tratado de Libre Comercio que todavía tiene estrangulado al campo y poco a poco lo vamos sacando adelante. ¿Qué me dices para cerrar, Alejandro Murat? Mira, te agradezco la pregunta. Yo creo que cada persona tiene que responder por sus acciones. Y hoy, como bien lo señalas tú, no lo tengo que decir yo ni tú. El pueblo ha tomado una determinación y esa pues es la más dura porque es la que no olvida. La historia pues al final es la que trasciende y tus acciones son las que te acompañan. Y como bien lo decías, el hecho de tener a un secretario como García Luna detenido, procesado, fuera del país, pues eso no lo puedes borrar. Y tendrá que acompañar a esas personas. De lo que yo te puedo decir es de que eso es algo que yo tengo muy claro. Por eso Alejandro Murat hoy está aquí del lado correcto de la historia, pero más allá de las palabras, las acciones. Y ahí está el legado por el que llegué, pero lo más importante, pues mi compromiso hoy aquí ante ti, pero más que, como bien lo señalabas, ante el pueblo de México, de reiterar, seguir trabajando con honestidad y pues siempre con el actor principal que es el pueblo de México y hoy por supuesto, consolidando el segundo piso de la cuarta transformación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y me llevo, pues, tatuado los tres principios. No robar, no traicionar y no mentir. Te agradezco, Alejandro Murat, y espero que sigamos estos diálogos sin censura. Aprecio tu generosidad por todo este tiempo que nos has dedicado, que al final es el dedicado a la audiencia, y ahí vamos a estar pendientes de la labor que hacen en el Senado. Nos vemos pronto, ahí precisamente
en Reforma, en el Senado de la República. Gracias, senador. Gracias a ti, Vicente, y a tu auditorio, y a dar resultados con todo. Muchas Con gracias. todo, con todo. Gracias al senador de Morena, recién afiliado a Morena, Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, hablando con nosotros sin censura. Los leo.